Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. Su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria.
con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del 2º piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del 2º piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho, cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo había de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Quiero comentar la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles para que nos demos cuenta de cómo iba avanzando la fe, cómo de Jerusalén salieron los apóstoles, iban anunciando el Evangelio a todas las personas, en todas las ciudades por donde pasaban. Hoy especialmente se nos habla de Pedro, aquel que escuchábamos cómo el Señor lo confirmó después de que lo había negado 3 veces, ya resucitado. Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? 3 veces. Y Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Le vuelve a dar ese ministerio. Pedro fue el jefe de la iglesia, fue el primer papa. Y hoy lo vemos en acción a Simón Pedro. Dice a dónde fue y qué hizo. Jesús, con su Espíritu Santo, seguía actuando en la persona de Pedro, de los apóstoles. Empieza hoy esta lectura diciendo: las comunidades cristianas gozaban de paz. Primero hubo persecución, hubo oposición, ahora ya tenían paz, se iban consolidando en toda Judea, es decir, en el sur del país, en Galilea, en el norte del país, y en Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Muy claro,
el Espíritu de Jesús estaba presente en los cristianos. Ojalá hoy pudiéramos decir lo mismo. Las comunidades cristianas crecen en el Espíritu Santo, se consolidan. Ahora en todo el mundo, no solo en esa región de Israel, en todo el mundo está presente la iglesia, los que creemos en Cristo resucitado, y el Espíritu Santo nos acompaña. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo. No es una sociedad humana, es divina. Cuenta con elementos humanos, pero es sobre todo el Espíritu Santo el que nos tiene que animar. Y dice luego a continuación lo que hizo Pedro. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida, una de las ciudades de Israel. Y allí se encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pensemos en todo. 8 años es un buen tiempo de sufrimiento para una persona. 8 años paralítico en cama. ¿Y qué hace Simón Pedro? Lleno de compasión por aquel hombre que sufría, llamado Eneas, Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. ¿Con qué autoridad habla Pedro? Es que estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús actuaba a través de él. Y dice la palabra de Dios: Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura del Sarón, el Sarón es un monte muy alto de Israel, toda la llanura del Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Imagínense, un milagro muy grande. Un hombre paralítico que con la sola palabra de Simón Pedro sana. Así como en vida nuestro Señor hizo muchos milagros, ahora los hace a través de su iglesia, a través de Pedro. Y dice, a continuación, habla de otra ciudad. Primero fue en Lida y ahora es en Jaffa. En Jaffa, dice, entre los discípulos había una mujer llamada Tabita. Se fija, nos da nombres concretos, no es un invento, es algo histórico. Eneas en Lida, paralítico. Tabita, que significa gacela, en Jaffa. Una mujer muy caritativa, que cuidaba de los pobres, de las viudas, parece. Dice, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosna. Una mujer de esas que hay a lo largo de toda la historia de la iglesia, siempre ha habido mujeres como Tabita, que hacen infinidad de obras buenas, que reparten limosnas, que viven para la caridad con los demás. En aquellos días cayó enferma Tabita y murió, una enfermedad repentina. Lavaron su cadáver, lo ungieron como hacían los judíos y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Todos los detalles nos da la palabra de Dios. Como Lida está cerca de Jaffa, allá en Lida estaba Pedro. Dice, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso, donde estaba el cadáver de Tabita. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Es decir, testimonio de la caridad, así como haz algo por ella, fue una mujer muy caritativa, y le mostraban lo que les había regalado. Y dice la palabra de Dios, Pedro mandó salir a todos. No quería ruidos, gritos, quería estar en silencio, iba a orar a Dios para que actuara y lograr la resurrección, el volver a la vida de Tabita, un milagro enorme que sucedió ahí en Jaffa, porque dice, se postró de rodillas. Pedro sabía que no era él el que iba a actuar,
Él oraba, intercedía para que Jesús hiciera el milagro. Se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Qué impresionante debió haber sido. Dice aquí: ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Estaba muerta y volvió a la vida por el poder de Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se las entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. 2 ciudades, 2 milagros. En Lida, la curación de un paralítico. En Jaffa, la resurrección de una mujer. Jesús que seguía actuando. Esto hizo pues que la fe creciera. En ambos casos dice que muchos creyeron, se convirtieron al Señor. Jesús seguía actuando a través de los apóstoles. Eso es lo que nos quiere decir en conjunto el texto de hoy. Y ahora también nosotros somos la iglesia del Señor, la misma que se fundó sobre Pedro. El Espíritu Santo nos guía. Jesús está presente entre nosotros, nos acompaña. Y si Él quiere, hace milagros de sanación física y sobre todo espiritual. Él nos ayuda en la conversión. Jesús sigue actuando, Jesús está vivo, ha resucitado, ha vencido a la muerte. Es la gran verdad de la Pascua. Pues que Nuestra Señora, la Virgen, que hoy en sábado la recordamos de manera particular, interceda por nosotros, nos ayude a seguir amando a su Hijo. Que así sea. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en Él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy, su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará, Él será guía y luz
esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al corazón.